La historia oculta de Traditionis Custodes. Nada hay oculto que no haya de descubrirse, ni secreto que no haya de conocerse y salir a la luz. LC 8,17. A veces, las cosas no son lo que parecen. Y en ocasiones hay dos realidades, una, proclamada oficialmente por los que mandan, y otra que más tarde descubrimos que es la cierta. Cuando el pasado 16 de julio de este año el Papa Francisco promulgó Traditionis Custodes imponiendo restricciones a la misa de siempre, dijo que de acuerdo con los resultados de la reciente consulta de la Santa Sede a los obispos, las normas dictadas por sus antecesores Juan Pablo II y Benedicto XVI habían sido aprovechadas por algunos que asisten a la misa tradicional para sembrar división contra el concilio. Con relación al sondeo realizado a los obispos, la Carta Apostólica dice lo siguiente. A raíz de la iniciativa de mi venerado predecesor Benedicto XVI de invitar a los obispos a una evaluación de la aplicación del motu proprio Summorum Pontificum, 3 años después de su publicación, la Congregación para la Doctrina de la Fe llevó a cabo una amplia consulta a los obispos en 2020, cuyos resultados fueron considerados a la luz de la experiencia adquirida en estos años. Y añade. Ahora, en vista de los deseos expresados por el episcopado y habiendo escuchado el parecer de la Congregación para la Doctrina de la Fe, deseo, con esta carta apostólica, proseguir aún más en la búsqueda constante de la comunión eclesial. Por ello, he considerado oportuno establecer lo siguiente. Seguidamente, procede a enumerar las nuevas restricciones a la misa tradicional. Francisco acompañó el decreto de una carta a los obispos de todo el mundo. Empieza por señalar que, al igual que había hecho Benedicto XVI con Summorum Pontificum en 2007, él también quería explicar las razones que lo habían llevado a tomar esa decisión de poner restricciones a la misa tradicional. La primera dice fueron los resultados del sondeo que la Congregación para la Doctrina de la Fe había enviado a los obispos de todo el mundo. Explica Francisco. Encargué a la Congregación para la Doctrina de la Fe que os enviara un cuestionario sobre la aplicación del motu proprio Summorum Pontificum. Las respuestas recibidas revelaron una situación que me apena y preocupa, confirmando la necesidad de intervenir. Desgraciadamente, la intención pastoral de mis predecesores, que pretendían, hacer todos los esfuerzos para que a todos aquellos que tienen verdaderamente el deseo de la unidad se les haga posible permanecer en esta unidad o reencontrarla de nuevo, ha sido a menudo gravemente ignorada. Una oportunidad ofrecida por San Juan Pablo II y con mayor magnanimidad aún por Benedicto XVI para restaurar la unidad del cuerpo eclesial, respetando las diversas sensibilidades litúrgicas, ha sido aprovechada para aumentar las distancias, endurecer las diferencias y construir oposiciones que hieren a la Iglesia y dificultan su progreso, exponiéndola al riesgo de la división. En base a dichos resultados, Francisco llega a la siguiente conclusión. Es para defender la unidad del cuerpo de Cristo que me veo obligado a revocar la facultad concedida por mis predecesores. El uso distorsionado que se ha hecho de ella es contrario a las razones que les llevaron a conceder la libertad de celebrar la misa con el Missale Romanum de 1962. Más adelante, hace otra alusión a las respuestas al cuestionario. Respondiendo a vuestras peticiones, tomo la firme decisión de derogar todas las normas, instrucciones, concesiones y costumbres anteriores al presente motu proprio, y de considerar los libros litúrgicos promulgados por los santos pontífices Pablo V y Juan Pablo II, en conformidad con los decretos del Concilio Vaticano II, como única expresión de la lex orandi del rito romano. Como vemos, para Francisco la consulta a los obispos fue fundamental para que tomara la decisión de imponer drásticas restricciones a la misa tradicional. Como él mismo dice, lo apenó y preocupó tanto que lo motivó a intervenir, y entonces dispuso que el decreto entrase en vigor inmediatamente. Nada más publicarse Traditionis Custodes, se desató una ola de especulaciones en torno al sondeo, pero el Vaticano no ha publicado los resultados.
Habla el superior de la Congregación para la Doctrina de la Fe. 4 días más tarde, el pasado 20 de julio, el National Catholic Reporter y la revista America Magazine publicaron una entrevista de la agencia Catholic News Service a Monseñor Agustín Dinoie, secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cual expresó su respaldo a la versión oficial de Francisco. Dinoie insistió en que la carta del Santo Padre a los obispos, acierta de lleno y sin pelos en lengua. El movimiento a favor de la misa tradicional ha secuestrado las iniciativas de Juan Pablo II y Benedicto XVI en provecho propio. Surgen interrogantes. Ahora bien, ¿de verdad Traditionis Custodes refleja la verdadera situación? El sondeo en el cual dice el Papa Francisco que basó su decisión, fue una consulta honrada a los obispos de todo el mundo. Podría considerarse honrada esa consulta si parte del contenido de Traditionis Custodes ya había sido propuesto en una reunión plenaria de doctrina de la fe a fines de 2020, la cual dio lugar a una consulta que tenía por objeto justificar las decisiones indicadas en el motu proprio. Puede considerarse justa si ha salido a la luz que hubo un informe paralelo elaborado en la propia congregación, y que fue terminado antes de que ésta recibiese las respuestas de todos los obispos. Y puede considerarse justo que Traditionis Custodes no represente con precisión el minucioso informe principal que la cuarta sección de la Congregación Antigua Ecclesia Dei preparó para el Papa Francisco. Pasemos revista a lo que acaba de salir a la luz con respecto a cada uno de estos interrogantes. La sesión plenaria de 2020. Primera pregunta, ¿es lógico pensar que Traditionis Custodes fue fruto del sondeo a los obispos, cuando sabemos que a finales del año pasado se celebró una sesión plenaria de la Congregación para la Doctrina de la Fe en la que los cardenales sentaron las bases del motu proprio promulgado el pasado 16 de julio? En la tarde del 29 de enero del año pasado, se celebró una sesión plenaria para hablar de la cuarta sección de Doctrina de la Fe, antes conocida como Pontificia Comisión Ecclesia Dei, a la que el prefecto de la congregación, Cardenal Luis Ladaria S.J., no asistió por sentirse indispuesto. Antes de proseguir, tengo que decir que muchos creen que Monseñor Ladaria era reacio a publicar Traditionis Custodes. Se dice que es un hombre bueno, sumamente discreto, si bien a la hora de la verdad no llegaría a contrariar los deseos del Santo Padre. En ausencia de Monseñor Ladaria, la asamblea estuvo presidida por el secretario de la congregación, arzobispo Giacomo Morandi. Algunos lectores recordarán que Morandi fue nombrado subsecretario de la congregación en 2015, antes de que 3 funcionarios de esta fueran destituidos por el cardenal Muller. Cuando se expulsó a Muller en 2017 y se puso en su lugar a Ladaria, Morandi ascendió a secretario. En la sesión plenaria del 29 de enero del año pasado también estuvieron presentes entre otros algunos miembros de la congregación, como el secretario de Estado Vaticano Pietro Parolin, el cardenal italiano Giuseppe Bersaldi, prefecto de la Congregación para la Educación Católica, el cardenal Beniamino Estela, a la sazón prefecto de la Congregación para el Clero, los cardenales estadounidenses Sean Patrick O'Malley y Donald Wuerl, el arzobispo italiano Rino Uffizicelli, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, el arzobispo maltés Charles Cicluna, secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal francés Jean-Pierre Ricard y el arzobispo francés Roland Minnerat. El Papa no habría asistido a una reunión como esta. Según fuentes solventes, los cardenales Parolin, Aulit y Bersaldi encauzaron el debate según un rumbo determinado. Para que se hagan una pequeña idea de lo que se habló, un cardenal que está considerado más un acólito que el jefe de una camarilla manifestó alarma ante el hecho de que 13.000 jóvenes se hubiesen inscrito para participar en la peregrinación de Chartres. Afirmó que hay que averiguar qué atrae a esos jóvenes a la misa tradicional, y explicó a los presentes que muchos de esos jóvenes tenían problemas psicológicos y sociológicos. Dado que el cardenal de Marras tiene estudios de Derecho Canónico y Psicología,
habría tenido más peso su afirmación sobre los problemas psicológicos y sociológicos, sobre todo para los obispos que no están familiarizados con la misa tradicional o no tienen relación con círculos tradicionalistas. Otro cardenal afirmó que, por la escasa experiencia que tenía, sabía que, esos grupos no aceptan las novedades, y, participan sin concelebrar. Por consiguiente, la congregación debería pedir una señal concreta de comunión, de reconocer la validez de la misa de Pablo V, insistió, y añadió que la situación no podía continuar. Manifestó igualmente preocupación porque esos grupos atraigan a la juventud, y pidió medidas concretas que demuestren que no están fuera de la Iglesia. Un arzobispo italiano dijo que la congregación no debería reanudar las conversaciones con la SSPX, porque era un diálogo de sordos. Lamentó que el Papa Francisco hubiera hecho concesiones a esa fraternidad en el año de la misericordia y no hubiera recibido nada a cambio. La reunión, que duró hora y media, concluyó con la siguiente afirmación: la tradición es la fe viva de los muertos, el tradicionalismo es la fe muerta de los vivos. A pesar de la diversidad de observaciones presentadas en dicha sesión plenaria, hubo una sola conclusión en las propuestas finales que se presentaron al Santo Padre. ¿Cuál? Estudiar detenidamente la posible transferencia de competencias de los institutos Ecclesia Dei y otros asuntos gestionados por la cuarta sección a otros dicasterios que se ocupen de cuestiones afines, la Congregación para el Culto Divino, la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica y la Congregación para el Clero. En el artículo 6 de Traditionis Custodes, Francisco establece las siguientes normas. Artículo 6. Los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica establecidos por la Comisión Pontificia Ecclesia Dei pasan a ser competencia de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. Artículo 7. La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos y la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, para los asuntos de su competencia, ejercerán la autoridad de la Santa Sede, vigilando la observancia de estas disposiciones. Téngase en cuenta que el cuestionario se envió 6 meses más tarde, en mayo de 2020. Se desconoce quién redactó las preguntas. Por lo que se ve, la cosa ya se había puesto en marcha en la sesión plenaria de enero. El informe paralelo. Pasemos a la segunda pregunta. ¿Se puede considerar honrado si ha salido a la luz que hubo un informe paralelo elaborado por el Departamento de Doctrina de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cual se terminó antes de que llegaran las respuestas de los obispos? Fuentes confiables confirman que mientras se redactaba el informe principal, los superiores de la congregación encargaron un segundo informe con miras a verificar que el principal reflejaba el sentir de los obispos. Se dice que la congregación tenía que ocuparse de que el informe principal no llegara a las conclusiones habituales, como por ejemplo que la misa tradicional es un elemento positivo en la vida de la Iglesia y cosas así. El segundo informe se presentó por tanto como una especie de segunda opinión para compensar al informe principal. Conviene recordar que las respuestas llegarían por correo electrónico o normal, o bien a través de nunciaturas apostólicas. Repasemos la cronología de los acontecimientos. La sesión plenaria antedicha tuvo lugar en enero de 2020. La encuesta se envió en mayo. Los prelados tenían de plazo hasta octubre para responder, pero como es habitual en Roma, las respuestas fueron llegando hasta enero de 2021, y todas fueron recibidas y estudiadas con vistas al informe principal. Por lo que respecta al informe paralelo, es sabido que se dijo a funcionario encargado de redactar lo que tenía que llegar a unas conclusiones determinadas. Lo que sí es seguro es que el informe paralelo, que por lo que sabemos se encargó hacia noviembre del año pasado, se entregó antes de Navidad. Ahora bien, en ese momento la Congregación para la Doctrina de la Fe seguía recibiendo y tramitando las respuestas al cuestionario,
y continuó hasta enero de este año. Por tanto, el informe paralelo estaba decididamente incompleto, y probablemente también se hizo de modo superficial, teniendo en cuenta la rapidez con que se elaboró, la cantidad de textos a analizar y el hecho de que llegara en 4 o 5 idiomas. En definitiva, que se prepararon 2 informes. Se escogió como punto de partida de Traditionis Custodes el que más se ajustaba a un proyecto determinado. O quizás los que estaban a cargo, viendo que lo que llegaba a la congregación no reflejaba o justificaba lo que querían demostrar quienes promovían las restricciones, encargaron un segundo informe y lo terminaron en menos de un mes a fin de disponer de una especie de texto alternativo que presentar al Papa. No se sabe si Francisco leyó el segundo informe, ni si llegó antes o después que el principal. Guardan el secreto bajo 7 llaves. Eso sí, lo que está trascendiendo, y nos ocuparemos de ello a continuación, es que Traditionis Custodes no recoge ni las premisas ni las conclusiones del detallado informe principal. Surge la pregunta, ¿es que recoge las premisas y conclusiones de otro informe? O podría ser que no recogiera las de ninguno de los dos y lo hubieran preparado de otra forma. El informe principal. Pasemos a la tercera pregunta. ¿Se puede decir con justicia que Traditionis Custodes no representa fielmente el detallado informe principal que elaboró para el Papa la Congregación para la Doctrina de la Fe? Antes mencioné una entrevista al secretario adjunto de la Congregación, el arzobispo Egasten di Noie, que se publicó el 20 de julio pasado, apenas 4 días antes de la publicación de Traditionis Custodes. Al insistir en que hablaba como teólogo y no como representante de la congregación, Monseñor di Noie dio la impresión de distanciarse de la encuesta diciendo que desconocía los resultados. Restó también importancia a la consulta, afirmando, los motivos del Papa para abrogar las disposiciones anteriores en este sentido no se basan en los resultados del sondeo, pero son resultado del mismo. Está expresado de un modo bastante raro, teniendo en cuenta la explicación que dio el propio Francisco. Como el artículo se presentó como resumen de correos electrónicos o conversaciones telefónicas, es posible que di Noie no tuviese el informe en su escritorio mientras conversaba por teléfono o por correo electrónico. Pero como superior de doctrina de la fe, es imposible, inconcebible, que no tuviera como mínimo acceso al informe que esa misma congregación había redactado. No hace falta ser Einstein para darse cuenta. ¿Puede alguien decir, como soy teólogo, no conozco los resultados, cuando por ser uno de los superiores de doctrina de la fe, habría recibido el texto por adelantado y estado presente cuando se estudió el informe? El borrador del resumen lo vieron algunos miembros de la congregación. Dicho sea de paso, el artículo afirma que Francisco, probablemente consultó con el Papa emérito o al menos le entregó una copia previa del documento. Me han dicho que el artículo que publiqué en Der Emnent el pasado 1 de junio, 6 semanas antes de la promulgación de Traditionis Custodes, que describía el contenido del primer y tercer borradores, se le había entregado a Benedicto XVI. Una fuente de confianza me dijo después que el Papa emérito quedó estupefacto. Cuesta, por tanto, creer que se le hubiera consultado en serio. Se entregó a Francisco el informe principal. Según algunas fuentes, durante una audiencia con el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Cardenal Ladaria, Francisco poco menos que le arrebató el borrador del informe afirmando que quería verlo porque estaba interesado en él. No se sabe si Francisco llegó a leer el informe principal. Contenido del informe principal a la luz de la consulta. Hasta donde yo sé, el informe principal era muy detallado y se desglosó en varias secciones. Una parte era bastante analítica, presentaba un análisis por diócesis, por países, por regiones y por continentes, e incluía gráficos. Otra parte era un resumen que exponía toda la argumentación, hacía recomendaciones y mostraba tendencias. Y que yo sepa,
Una parte del informe contenía citas tomadas de las respuestas que habían llegado de las diversas diócesis. Esa compilación de citas se habría incluido para facilitar al Santo Padre una muestra equilibrada de lo que decían los obispos. En junio indiqué que solo 1/3 de los obispos habían respondido a la encuesta. Se podría objetar que no era una mala muestra, dado que no cabía esperar que muchos países respondieran, por ejemplo, no lo harían aquellos donde se celebra por el rito bizantino u otro oriental. En las zonas en que la misa tradicional está más extendida, por ejemplo Francia, EU y el Reino Unido, la situación es muy favorable. La Congregación para la Doctrina de la Fe recibió un 65 a 75% de respuestas de estos países, y de ese porcentaje, más del 50% eran favorables. Esto se habría reflejado en el informe principal.